¿Qué tal? En el video anterior de este curso de autoestima, estuvimos hablando de cómo se forma la autoestima y qué es exactamente la autoestima y por qué tu autoestima es total y absolutamente falsa. Hablamos de la armadura de autoestima y empezamos a explicar por qué tu autoestima es la causa de prácticamente todas las situaciones de éxito y de fracaso que tienes en la vida, de cómo te sientes bien o mal en todo lo que haces. Vamos a hablar ahora de el secreto siguiente de la autoestima. Exactamente diremos qué tienes que hacer para avanzar en tu autoestima y vas a conocer por qué la mayoría de las personas no pueden avanzar en desarrollar una buena autoestima. ¿Recuerdas que al principio del otro video habías anotado un problema, una circunstancia que te hiciera sentir mal, la causa de por qué estás buscando mejorar en tu vida y tus sensaciones contigo mismo o tus éxitos en tu trabajo, en tus relaciones? Bueno, toma en cuenta ese tema, ese problemita que anotaste durante todo el tiempo que vamos a hablar en este video, porque mucho de lo que vamos a decir va a aplicar para que entiendas qué es lo que está pasando realmente con ese problema. Bueno, pues empecemos. ¿Cómo construyes una autoestima sólida y real, adecuada? Recordando que la autoestima es la clave para la plenitud en tu vida, en todo, en absolutamente todo en tu vida. Éxito económico, productividad, relaciones armoniosas, relaciones familiares adecuadas, diversión. Pues resulta muy importante preguntarse esto: ¿cómo construyes una autoestima sólida? Y para aclarar cómo lo haces, primero tenemos que entender por qué la mayoría de las personas no lo pueden hacer. La respuesta está en el primer secreto que hablamos el video pasado. El secreto es: la autoestima es una emoción y la mayoría de la gente no toma esto en cuenta. Pero hay un segundo secreto, y el segundo secreto es que esa emoción de la que hablamos en el video pasado, que debemos trabajarla como una emoción y transformarla como una emoción, y te diremos más adelante cómo, no es una, sino son dos. Y casi todo el mundo pasa este hecho por alto, y eso hace que su trabajo nunca sea eficiente. Por mucho que hagan cosas y vayan a cursos y lean libros, algo positivo les dará, por supuesto, pero no desarrollan toda la plenitud que podrían desarrollar en su vida, porque no están cuidando que el trabajo de autoestima en realidad es el trabajo de dos emociones. La primera la podremos llamar así, plenamente autoestima. Se refiere a la valía en uno mismo. Puedes llamarlo el valor personal si quieres. Y la otra emoción se llama técnicamente autoeficacia o autoconfianza, y es lo que popularmente se conoce como seguridad en uno mismo. Y siempre que se habla de autoestima, se confunde el término. La gente cree que seguridad en uno mismo es lo mismo que sentirse valioso. La verdad es que son emociones diferentes, y si no las trabajas, cada una, como una emoción, en tus ejercicios, entonces no desarrollas una autoestima real, plena, que impacte en todas las áreas de tu vida y que mantenga tu vida en el nivel en el que tiene que estar. Algunas personas creen que tienen una buena confianza en ellos mismos, y a lo mejor sí, pero en el fondo no se sienten realmente valiosos ni suficientemente aceptados por los demás. Se sienten seguros de sus habilidades y de lo que pueden hacer, pero tienen en el fondo un miedo en la hora de interactuar con los demás. Y otras personas se sienten muy bien en la interacción con los demás y se sienten confiados en su vida, en el cariño de los demás, pero no se sienten seguros frente a los retos de la vida. Y es que son dos emociones diferentes. Y eso es lo que tienes que trabajar, las dos. Y es algo que debes recordar, es muy importante durante estos ejercicios y durante cualquier otro tipo de trabajo que hagas sobre tu persona. Una cosa es la valía personal, otra cosa es la sensación de seguridad. Y bueno, entendido que estas dos emociones van de la mano y que una arrastra a la otra, cuando fallas en una, normalmente te empieza a bajar
la otra emoción, y cuando haces crecer una, normalmente va a subir la otra emoción. Pero no todo lo que tiene que subir, si no las trabajas cada una por separado. ¿Entendido esto? Vamos a aclarar qué es exactamente la autoconfianza y qué es exactamente la autoestima y la importancia que tiene cada una. Empecemos por la autoconfianza. ¿Por qué? Porque es la emoción más básica. Es de hecho la raíz emocional de la que hablábamos en el primer video. Esta sensación de seguridad con la que puedes hacer que un niño crezca si lo cuidas, si lo haces sentir protegido del ambiente. Es básicamente sentir que eres capaz de hacer las cosas. Por ejemplo, si tú eres una persona muy buena para jugar básquetbol, entonces podemos decir que tienes una buena seguridad en ti mismo para jugar básquetbol. Y si alguien llega y te dice que te reta a un partido de básquetbol, probablemente estés muy motivado y entusiasmado a jugar con él porque te vas a sentir seguro en ese ámbito de la vida. La seguridad en uno mismo se da en ámbitos de la vida. Es decir, hay cosas en las que te sientes seguro y hay cosas en las que no te sientes seguro. Por eso todos tenemos una forma de buena autoestima en algunas cosas y una forma de mala autoestima en otras cosas. Si te invitan a cocinar pasteles, a lo mejor no te sientes muy hábil en eso. La autoconfianza se da por áreas en la vida. Ahora, lo mismo sucede con la valía personal. Tú te vas a sentir valioso con cierto grupo de personas en cierto tipo de circunstancias y probablemente en otro tipo de circunstancias y con otro grupo de personas no te sientas tan valioso. Por ejemplo, si estás en una reunión de personas que son más o menos de tu propio nivel socioeconómico, quizá te sientas cómodo y te sientas bien. Pero si te cambian de contexto y estás en una circunstancia, no sé, con los accionistas de la empresa donde trabajas o con un socio capitalista que vas a querer que ponga dinero en tu negocio, no sé, en tipo de circunstancias en donde te ponen en una situación diferente de tu propio nivel, de aquello a lo que estás acostumbrado, es probable que no sientas la misma autoestima, no te vas a sentir igual de valioso. ¿Por qué? Porque la autoestima se da por áreas, igual que la autoconfianza. Si la autoconfianza se refiere a seguridad en uno mismo, la valía personal o la autoestima se refiere a qué tan importante me siento para los demás, qué tan plausible es mi manera de ser, qué tanto los demás me van a admirar por ella. Puede ser que tú te sientas muy capaz para jugar básquetbol, pero puede ser que cuando ya empiezas a interactuar con las personas no te sientas suficientemente valioso. Es decir, dentro de la cancha donde juegas básquetbol, ahí sí te sientes valioso y ahí sientes confianza y ahí sientes que si tuvieras que platicar con alguien ahí en la cancha de básquetbol y sobre básquetbol, te vas a sentir muy seguro. Es decir, vas a tener una sensación de valía. Pero si te sacan de la cancha de básquetbol, ya no te sientes tan seguro. Ese es el truco. Hay que fomentar la autoconfianza, la seguridad que tenemos para hacer las cosas, para enfrentar los retos en la vida, y también hay que fomentar la sensación de valía. Una cosa implica la otra, pero hay que cuidar que estés trabajando las dos. ¿Qué pasa si no trabajas las dos dimensiones? Bueno, obvio, te quedas cojo, digamos. Es decir, vas a funcionar bien en algunos aspectos de tu vida, en ciertas circunstancias, pero no vas a funcionar en otros. Pueden pasar básicamente dos cosas. Te puedes convertir en una persona que se siente segura en su trabajo, se siente como orgullosa de lo que hace, y es esta persona que la saludas y es seria, más bien retraída, no se siente muy cómoda en la relación con los demás, a menos que estés en su ámbito, en su área. Ahí sí se siente cómodo y ahí sí se explaya, porque entonces se siente valioso. Su autoconfianza le hace sentir valioso. O bien te puede pasar la otra circunstancia, en que te sientes como muy cómodo con las personas y eres muy alegre y muy apapachón y todo el mundo te quiere y demás, pero cuando empezamos a hablar de un reto real, de un trabajo real, de un proyecto real, de tomar decisiones, entonces te haces menos. Entonces ya no te sientes seguro, entonces ya no sabes qué hacer, entonces necesitas que los otros hagan. Si no trabajas las dos emociones, vas a quedar o bien
un poquito cojo de tu capacidad para relacionarte con los demás, porque solo te vas a poder relacionar bien cuando estés hablando de los ámbitos que dominas, como tu trabajo, o bien te conviertes en una persona que es como muy amiguera, pero que no puede enfrentar los retos de su vida y no avanza en su vida como debe de ser. Espero poderte o haberte transmitido la diferencia suficientemente bien. Es crucial, es clave que trabajes las dos emociones cuando hagas los ejercicios que te vamos a explicar a continuación. Veamos entonces ahora, ¿qué tiene uno que hacer para fortalecer el autoestima? Bueno, 3 cosas. Esta es la clave. Los 2 secretos de los que hablamos. La autoestima es una emoción. Todo lo que compone la autoestima es una emoción. Segundo secreto, no es una, son 2. Tienes que cuidar tu valía y tienes que cuidar tu sensación de capacidad. Y el siguiente punto, las 3 cosas que tienes que hacer para transformar tu autoestima. Número 1, tienes que buscar las circunstancias que fomentan tus sensaciones de seguridad y de capacidad y tus sensaciones de valía y de estima. Tienes que buscar las circunstancias adecuadas. Número 2, tienes que recordar lo que hablamos en el primer video. Tienes que recordar que tu autoestima y tu autoconfianza están basadas en etiquetas y que las etiquetas dependen de la suerte que tuviste de que alguien junto a ti te definiera adecuada o inadecuadamente. Que esas ideas de ti mismo son falsas. Tienes que aprender a manejar tus etiquetas. Ese es el punto número 2. Y el punto número 3, tienes que cultivar tu sensación de valía y tu sensación de confianza con ejercicios emocionales que trabajen directamente las emociones. ¿Por qué? Por el secreto número 1, tu autoestima es una emoción. Tienes que aprender a sentirte fuerte, a sentirte valioso, independientemente de lo que pasa en tu vida, independientemente de los éxitos y los fracasos, independientemente de las etiquetas, independientemente de las circunstancias. Tienes que fomentar esa emoción en ti. Tienes que hacer que tu cerebro se entrene a funcionar con esas emociones importantes y trascendentes de tu vida. El sentirte seguro y capaz y el sentirte valioso. Estas 3 cosas las vamos a platicar a fondo en el siguiente video y entonces tendrás exactamente el cómo transformar tu autoestima profundamente.